La Sociedad Interamericana de Prensa se suma a las voces que han expresado su rechazo a las amenazas de muerte que han recibido varios periodistas colombianos en los últimos días. Por medio de una llamada telefónica, el equipo de RCN Radio, liderado por Yolanda Ruiz, y dos reporteros de su equipo recibieron intimidaciones por parte de una persona que se identificó como miembro de la guerrilla ELN. Y las periodistas María Jimena Duzán y Ginette Bedoya también han recibido amenazas contra sus vidas. La primera vía Twitter y la segunda por un panfleto firmado por el grupo paramilitar Águilas Negras. La Sociedad Interamericana de Prensa ha pedido a las autoridades colombianas que los responsables sean prontamente identificados. Este panorama del mundo hay que decir también que Saludamos en vivo en Miami a Ricardo Trotti, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa. Bienvenido. Muchísimas gracias por tenerme con ustedes. Ustedes han pedido a las autoridades colombianas que los responsables sean prontamente identificados, justamente debido a estas amenazas de muerte. ¿Cómo explicar este tipo de amenazas en un país como Colombia? Bueno, para nosotros fue de nuevo una gran sorpresa que en Colombia, que es un país ya sin tantos problemas en contra de los periodistas en los últimos meses, por no decir años, volvamos o tengamos un retroceso en materia de libertad de prensa, se empiezan a ejecutar este tipo de amenazas, ¿no? Es decir, el temor de la Sociedad Interamericana de Prensa es que esto llegue a violencia que ya se habían olvidado en Colombia, y tememos que si no hay una acción fuerte de parte del gobierno, no se identifican aquellas personas de los grupos, tanto como el del ELN o las Águilas Negras, pudiera esto seguir con el tema de la violencia. Si no hay una investigación rápida, si no se hace justicia y si no se lleva a los responsables ante la justicia, tememos que pueda pasar lo peor. Señor Trotti, le estoy escuchando decir que le sorprende que esto pase en un país como Colombia, donde cuando durante los últimos meses o durante los últimos años había habido un cambio de panorama en todo este contexto. ¿Tiene algo que ver con el cambio de gobierno? La verdad que no puedo hacer premoniciones, ni sabemos lo que puede estar pasando, pero el hecho de que haya movimiento de parte de las guerrillas y que los procesos no se hayan cerrado bien con todos los grupos diferentes hace temer que pueda pasar este tema a mayores. No olvidemos que también hace poquito en territorio colombiano han sido asesinados 3 periodistas por una decisión de la FARC. Entonces cualquier movimiento que puedan tener desde el lado de las guerrillas, ciertos ataques o amenazas o agresiones, así sea por vía Twitter o por teléfono o por panfletos a los periodistas, nos hace poner en guardia nuevamente como en otras épocas pasadas. Señor Trotti, decía que temen que pudiera pasar lo peor. Hoy por hoy, el Estado colombiano, bajo el gobierno del presidente Santos o con el próximo presidente Iván Duque, ¿está en capacidad de garantizar la vida de los periodistas y el ejercicio periodístico? Yo creo que en Colombia existen algunos mecanismos importantes que no hay en otros países, como el sistema de protección de periodistas, que si bien es criticable y perfectible, es una buena herramienta para las autoridades para proteger a periodistas que en otros países ni siquiera pueden tener protección. Y obviamente los ataques a los periodistas en estos momentos han ido en contra de periodistas de reputación, reconocidas, periodistas que se dedican a temas de investigación, como el caso de Bedoya, de Ginette Bedoya y la señora Duzán, y esto hace temer que si a esto le sucede a estos periodistas, hay muchos otros que son más vulnerables en Colombia, por eso nuestro temor. Pero digo, hay mecanismos suficientes, no sé si serán suficientes o necesita el gobierno poner más esfuerzo en esos mecanismos para seguir dando seguridad y protección a los periodistas y a los medios de comunicación. Precisamente hablaba de que el caso de María Jimena Duzán o Ginette Bedoya no son casos aislados, porque se conoce de casos de amenazas a periodistas en Putumayo, en Antioquia, en otras regiones de Colombia. Así preguntarle qué tan fácil o qué tan difícil es precisamente identificar a los que están detrás de estas amenazas cuando se hacen por Twitter o a través de panfletos. Sí, es muy difícil tener por certeza la fuente. Lo que sí siempre nosotros hemos analizado, tanto en Colombia como en el resto de, yo diría, de todos los países latinoamericanos, es que la vulnerabilidad de la libertad de prensa y la libertad de expresión y de los periodistas
y los medios se da siempre mucho más en el interior de los países, cuando estas ciudades están alejadas de la ciudad capital, donde siempre hay, los problemas se iluminan mejor, la justicia está más presta a actuar y el gobierno nacional, especialmente porque existen medios como los de ustedes y también medios y corresponsales extranjeros que un poco iluminan los problemas, ¿no? El problema es en Putumayo, el problema es en Caquetá y en otras zonas que son mucho más vulnerables, donde también el Estado es más vulnerable, donde el Poder Judicial es más vulnerable, donde puede haber connivencia con grupos de crimen organizado. Y ese es siempre el temor de la CIP y de lo que nosotros siempre tratamos de imponer en la agenda pública. Finalmente, la Fundación para la Libertad de Prensa está alertando que en el aumento del número de amenazas contra periodistas, 89 casos en lo que va de este año frente a 65 registrados durante el mismo periodo en el 2017. Después de 8 años de gobierno del presidente Santos, ¿cuál es el balance de la gestión en términos de democracia, de libertad de prensa y protección a periodistas? Bueno, nosotros siempre hemos mirado a este gobierno del presidente Juan Manuel Santos como un gobierno donde hubo más transparencia, menos problemas para la prensa y con un sistema de protección que trabajó en alguna forma tal vez mejor que anteriormente, no tal vez por la eficacia del sistema, pero sí porque se produjeron menos problemas. El tema del proceso de paz también, si bien ha creado algunos resquemores en la sociedad colombiana, ha llevado también a que el periodismo pueda actuar más libremente en algunas zonas donde antes tenía vedado totalmente su participación en la cobertura. Así que creo que el gobierno de Santos en materia de libertad de prensa no se puede negar que ha sido un gobierno mucho más positivo que otros. No lo digo tanto por la cuestión del gobierno, sino por el contexto en el que Colombia o que todo el pueblo colombiano ha vivido en estos años. Pues Ricardo Trotti, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, muchas gracias por habernos acompañado estos minutos. Buenas noches. Buenas noches, gracias por tenerme con ustedes.